Cordial saludo. Hoy vamos a hablar, como les decía anteriormente, del Estado Social de Derecho y cómo este concepto ha establecido el derrotero y la guía a seguir sobre los principios, valores y reglas de los que hablábamos la anterior clase. Como lo mencionaba anteriormente, la Constitución Política de 1991 implicó un cambio cualitativo en los conceptos fundamentales del constitucionalismo colombiano. Esta situación estuvo asociada a diferentes o diversos factores que permitieron su promulgación. Uno, que la promulgación de la Constitución de 1991 haya sido un acuerdo entre diversos factores y sectores de la sociedad. Dos, que la redacción e interpretación de sus cláusulas estuvo y ha estado fuertemente influida por el constitucionalismo contemporáneo. Y finalmente, que su concreción ha sido impulsada por una actividad presente o desarrollada por una jurisdicción constitucional establecida de una forma más concreta y coherente a partir de esta promulgación. Por su parte, la redenominación del Estado, que finalmente se plasma en el texto del articulado de la Constitución de 1991, principalmente en el artículo primero de la Constitución, que establece que nuestro Estado es un Estado social de derecho, esta interpretación pues obviamente ha estado asociada a los tres factores que explicábamos anteriormente, a que se va a tener en cuenta a los diferentes sectores poblacionales del país, obviamente que su redacción e interpretación va a obedecer pues obviamente a una interpretación y ponderación de valores y principios constitucionales y por último pues obviamente a que se cree esa jurisdicción constitucional con el fin de amparar y garantizar en últimas pues los derechos humanos de quienes son coasociados del mismo. Por esa razón es importante aclarar que el Estado Social de Derecho es un Estado social que va a tener diferentes situaciones y que no es un discurso propiamente pues de la Constitución de 1991, sino que obviamente venimos de un tránsito de un Estado liberal, gendarme o de policía a un Estado social. No obstante, esta situación debe ser tomada con cautela, pues el supuesto tránsito desde la Constitución de 1886 obedece pues a un tránsito con situaciones netamente históricas, ¿cierto? Históricas no solamente a nivel nacional, sino internacional, y aparecen como un elemento determinante para la comprensión de la fórmula considerada en la Constitución de 1991. Pues obviamente ejemplo de ellos es la Constitución de Weimar de 1919, los pensamientos socialistas de los siglos XIX y XX, Revolución Mexicana, Constitución Mexicana de 1917, la crisis de 1929, posterior al New Deal, a la segunda posguerra, etcétera, etcétera de situaciones. Y obviamente es visto como un producto del momento constituyente, entendido como una ruptura con varios elementos de la tradición constitucional constituida bajo el amparo de la Constitución de 1886. El Estado, obviamente, el Estado Social de Derecho no nace para el constitucionalismo colombiano de 1991. Y obviamente, pues una de sus influencias es el constitucionalismo occidental, fundamentado en las diferentes instituciones durante el siglo XX, reconocidas en el discurso del Estado Social de Derecho y en especial relacionado con la reforma que hubo inicialmente en 1936, que inaugura la intervención del Estado en la economía, desafía el concepto de propiedad privada, el concepto clásico de propiedad privada, y lo vincula a una función social e incluye
los diferentes derechos como el trabajo, la huelga y la libertad sindical. Situaciones que son muy importantes o antecedentes que son importantes tenerlos en cuenta ahora, porque la Constitución no es una situación que aparezca de un momento a otro, sino que obviamente obedece a una evolución, a un tránsito presentado no solamente desde 1886 y posteriormente en la reforma constitucional hecha en 1936. Es así que la idea entonces de transición entre la Constitución de 1886, la reforma de 1936 y la concreción del Estado Social de Derecho de 1991 es una transición que obedece a diferentes situaciones, a diferentes teorías que van a constituir lo que hoy en día conocemos como un Estado Social de Derecho y a la organización que hoy conocemos del Estado. Por esa razón, esta transición nos permite revisar cuál es el papel del Estado, si es un papel de abstención o es un papel de intervención. Asimismo, establece la nueva relación del Estado y la sociedad. Acordémonos que en un momento de la historia influye la separación y cómo vuelve otra vez el Estado y la sociedad a estar vinculados en un eje fundamental. Tercero, el abandono del presupuesto del hombre libre y el hombre con necesidades. Es importante comprender que ya el Estado empieza a entender que las personas tienen unas necesidades y que al Estado es el que le corresponde responder a esas necesidades. Como cuarto tenemos la incorporación de otros derechos, ya no solamente los derechos fundamentales, sino que tenemos toda una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y obviamente del medio ambiente y sociales que nos van a permitir concretar esos fines establecidos en la misma Constitución y obviamente el compromiso que se establece al crear el Estado Social de Derecho con la protección de los derechos fundamentales. No solamente una protección tangencialmente descrita en las normas, sino una protección efectiva, lo que va a permitir encontrar una relación entre lo que se llama validez y eficacia de los derechos. Y finalmente, es importante tener en cuenta la resignificación del concepto de justicia y la sustitución de la preeminencia de la ley por la Constitución. Eso nos permite encontrar una diferencia muy importante entre validez formal y validez material. Bueno, es importante entonces reconocer que la Constitución de 1991 pues es tributaria de unos conceptos de constituciones o del constitucionalismo occidental. En este sentido, no crea, no inventa categorías. Obviamente, este producto y estas situaciones son de Occidente y se mantienen en su texto y en especialmente dos de ellas. Las del gobierno mixto, también conocidas como división y limitación del poder, y la de la protección de los derechos fundamentales, reconociendo valores tales como la igualdad, la libertad y la propiedad. Sin embargo, cualitativamente la Constitución de 1991, en el programa institucional que promete es sustancialmente diferente a la Constitución de 1886, incluidas todas sus reformas. Estas diferencias van de lo sutil a lo protuberante. Una tesis defendida por la Corte de manera implícita es que a partir del concepto de Estado Social de Derecho, el sentido pragmático de la Constitución e incluso su sentido semántico se transforman, y estas transformaciones justifican y explican precisamente cuál es el poder de irradiación de lo que significa Estado Social de Derecho. Este ejemplo lo encontramos principalmente, y como lo decíamos en la anterior clase, en el concepto de igualdad. El significado y la proyección de la igualdad se amplían gracias a la discusión, gracias al análisis y a la disposición que establece la Constitución a la igualdad, permitiéndola ver como real y efectiva.
no como como un tradicional establecimiento frente a la igualdad formal de trato ante la ley. Por esa razón, el Estado tiene que reconocer frente al principio de igualdad las diferencias e identificar las precariedades en las que vive los diferentes seres humanos, lo que en la Constitución de 1886 no se veía. Por esa razón, ese compromiso que establece el Estado Social de Derecho en su preámbulo y en el artículo 1 de la misma Constitución y en el artículo 13 que nos habla de la igualdad de los habitantes, ha sido considerado como una consecuencia, una expresión o incluso una condición definitoria del llamado Estado Social de Derecho. Y obviamente, otro ejemplo que podemos encontrar en nuestro Estado Social de Derecho frente al derecho a la igualdad y que ha sido objeto de amplia discusión en la Corte Constitucional son las llamadas actuaciones de discriminación positiva, con el fin de crear novedosos regímenes excepcionales frente a la protección de las personas más débiles. Estas acciones positivas obviamente van a permitir una conexión efectiva frente a la igualdad real y frente a la igualdad material y una conexión directa con los derechos económicos y sociales establecidos en todo el entramado constitucional. Asimismo, otro elemento que va a cambiar sustancialmente el desarrollo de la Constitución Política de Colombia y obviamente el funcionamiento del Estado Social de Derecho es la reinterpretación entre lo que es libertad y el principio de legalidad frente a las competencias del Estado. El Estado debe reconsiderar la necesidad de cómo se entienden sus normas de competencia. Se empiezan a fijar unos límites en el poder público y en todos los órganos del Estado. Por ejemplo, el Estado se compromete a alcanzar la igualdad real y efectiva de sus habitantes y obviamente pretende promover el bienestar general de las personas y obviamente la efectividad de los derechos y deberes constitucionales. Por esa razón, el Estado tiene que cambiar con la promulgación de 1991 su rol frente a la sociedad y frente a los miembros de la misma, con el fin de lograr las conductas activas y los fines y propósitos que fueron creados para ello. Por esa razón, el legislador tiene como función desarrollar los derechos económicos y sociales. Ya no es una competencia que él quiera o no ejercer, sino que es una obligación. Y obviamente tiene que hacerla con el fin de mejorar el régimen existente o ignorar unos contenidos que en un momento determinado puedan ser contrarios a la misma Constitución. De esta forma, entonces, encontramos que se empiezan a encontrar unas limitantes a los diferentes órganos del poder público, en este caso al legislador. Asimismo, también esa limitación que se establece no solo al legislador, también se extiende a la administración pública, la cual no puede permanecer inactiva frente a un deber de protección o de promoción de los derechos. Aun cuando actúa, no puede diseñar diferentes políticas públicas que no garanticen un mínimo de coherencia y de seriedad y que no estén precedidas de un estudio profundo en el contexto en que se implementen. Es así que ya la Constitución le manda o establece a la misma administración pública que todo el entramado de políticas públicas que se creen no se queden solamente en un entramado que no se queden en un entramado escrito, sino que en realidad todas esas políticas públicas estén encaminadas a cumplirse con el fin de proteger a determinados grupos poblacionales y que obviamente permitan el desarrollo del mismo interés general. Asimismo, es importante comprender que con la creación de la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional actúa como juez de tutela, lo cual se evidencia en diferentes pronunciamientos constitucionales donde
ya la Corte Constitucional empieza a hacer interpretación y ponderación de lo que llamábamos los distintos principios constitucionales que tienen profunda relación con los derechos fundamentales y empiezan a crear muchas decisiones, la mayoría de las veces diferentes, heterodoxas, con la creación de diferentes deberes constitucionales y obviamente en el manejo extensivo de sus competencias. Asimismo, encontramos que el Estado Social de Derecho frente a estas situaciones empieza a analizar y a cambiar el concepto de libertad y propiedad, que van a ampliar sus significados y su operatividad se transforma en términos del discurso, o sea, en términos y concepciones filosóficas, a términos prácticos que en un momento determinado de nuestra historia, a partir de esta promulgación, pues obviamente han permitido crear una serie de derechos, o no crear derechos, sino proteger estos derechos establecidos para las personas. Y asimismo es importante entender que el Estado Social de Derecho pues no es una simple muletilla retórica como lo ha dicho muchas veces la Corte Constitucional, ¿cierto? Sino que permite explicar la transformación de la forma como el juez constitucional se enfrenta a problemas de difícil solución, donde la incertidumbre jurídica aflora, las deficiencias dogmáticas son altas y es necesario dar soluciones que puedan ser aceptables en términos jurídicos argumentativos y sobre todo en términos de justicia concreta. Justicia concreta que no sea indiferente al juez, que permita proteger a los más débiles, que permita activar las diferentes competencias del Estado y que permita formular decisiones que sean novedosas, inéditas y que permitan sobre todo la efectividad de los derechos fundamentales. Asimismo, pues encontramos que no es que se amplíen y que se estime en un grado absoluto la densidad de la norma constitucional. En primer lugar, es importante incluir que estas cláusulas del Estado Social de Derecho en diferentes argumentos son elementos de cohesión que le dan a todo el conjunto de disposiciones constitucionales una cohesión. Y asimismo, esta cláusula del Estado Social de Derecho va a permitir la reinterpretación e interpretación de las demás instituciones que la Constitución establece. Ya para entrar a hacer énfasis en cómo empieza este concepto de Estado Social de Derecho a influir en esos principios que veíamos en la clase pasada, vamos a estudiar un poco cada uno de ellos. Empezando a tener en cuenta en primera medida el principio de legalidad, ¿cierto?, con la relación de libertad y competencia del Estado. Un punto clave en este sentido es que la legalidad en la que se sustenta el modelo del Estado liberal sea revisada en el Estado Social colombiano. Ello en la medida en que dicha legalidad se integra de manera primordial por la Constitución y ya no solo por las leyes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con la Constitución de 1886 teníamos que la ley era el fundamento del ordenamiento jurídico colombiano, mientras que con la Constitución de 1991 encontramos que esta Constitución entra a ser parte de la situación normativa del país. La Corte Constitucional en sentencia 747 del 98, al interpretar los términos que califican al Estado colombiano como uno social y democrático de derecho, indicó: la acepción de Estado de Derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir, que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, establecida así en la misma artículo 4 de la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última, o sea, de la Constitución. Por esa razón ya empezamos a hablar de un Estado constitucional de derecho. Por esa razón, las definiciones del Estado social no se actualizan en la vida institucional del país, sino es con la intervención de los diferentes órganos políticos, en especial con la intervención del Congreso de la República. Por esa razón, para
la vigencia de ese orden justo que se establece en la misma Constitución y sostiene que las corporaciones públicas de elección popular deben ser las que promulguen en un momento determinado ese Estado social de derecho, implicando un deber de acción, un mandato y una obligación constitucional. Por esa razón, el Estado social de derecho tiene el poder de movilizar, a los diferentes órganos públicos en el sentido de concretar en cada momento histórico un modo de vida público y comunitario que ofrezca a las personas las diferentes condiciones materiales para gozar de una igualdad y libertad que el Estado garantice. Por ejemplo, la Constitución consagra diferentes derechos sociales, económicos y culturales y va a asignar competencias al legislador con el fin de que, por ejemplo, se presten correctamente los servicios públicos esenciales a todos los habitantes. En fin, convierte los deberes o competencias del Estado en planificaciones económicas, en diseños y ejecución del presupuesto y obviamente en una efectiva descentralización y autonomía territorial, en oportunidades institucionales para convertir el Estado social de derecho en un Estado servicial y que esos medios financieros y materiales pues obviamente sean destinados para lo que fueron creados. Asimismo, es importante comprender que esa igualdad real tiene que manifestarse en el bienestar general y efectividad de los derechos y deberes a través de diferentes acciones. Así, por ejemplo, en la sentencia SU 747 del 98, donde fue magistrado ponente el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte precisó que con el término social de derecho se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida digna. Con este concepto se resalta la voluntad del constituyente en torno al Estado, que no se reduzca solamente a exigir la libertad, sino que obviamente no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos los miembros de la sociedad unas oportunidades necesarias para desarrollar sus oportunidades y superar sus apremios materiales. Bueno, es así que entonces el legislador debe desarrollar y debe tener la competencia de desarrollar esos derechos económicos, sociales y culturales y obviamente el Estado debe promover la incorporación de un mandato de promoción de igualdad material, imponiendo un deber positivo de actuación a las diferentes autoridades y luchando por erradicar las diferentes desigualdades sociales existentes hasta el máximo de sus posibilidades y con el más alto grado de diligencia. Eso significa que en este caso se le impone al Congreso de la República un rol central, ya que es el encargado de establecer las diferentes políticas sociales que deben ser adelantadas por su conjunto. ¿Por qué el Congreso? Porque el Congreso es un órgano democrático y representativo por excelencia y asimismo pues es a quien le corresponde que estos derechos sociales, económicos, prestacionales también sean de aplicación integral e inmediata. Por esa razón, los estados no solamente tienen el deber de tomar las medidas posibles para lograr su realización progresiva integral, sino que además deben asegurar el goce de estos derechos a todos los habitantes sin ninguna discriminación. Por esa razón, con plena armonía con lo establecido por la jurisprudencia constitucional y la diferente doctrina internacional que podemos encontrar sobre el tema, ese mandato de progresividad no debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en
la protección de esos derechos, sino por el contrario, tiene que formular diferentes políticas con el fin de que la dignidad y los diferentes derechos fundamentales de las personas sean importantes y sean realmente efectivos en la aplicación del Estado social de derecho. Bueno, de igual forma, entonces podemos tener que el Estado debe establecer diferentes contenidos mínimos de satisfacción, los cuales los encontramos establecidos en la Constitución y que han sido desarrollados por diferentes sentencias de la Corte Constitucional. Entre ellas la sentencia T772 de 2003, donde encontramos como magistrado ponente al doctor Manuel José Cepeda, en donde la Corte indica que existe otra obligación impuesta por el principio del Estado Social de Derecho a las autoridades. Esa obligación impuesta establece un límite elemental para el diseño de las diferentes políticas públicas, como le decíamos anteriormente, en el sector de la vida nacional. Por esa razón se trata de prohibir o se establece la prohibición de adoptar medidas inherentemente regresivas en materia de lucha contra la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Por esa razón, esos contenidos mínimos de satisfacción, reconocimiento, protección y garantía está establecido en varias oportunidades, en especialmente la sentencia C-251 del 97, que habla sobre la exequibilidad de la ley aprobatoria y del protocolo de San Salvador en materia de derechos sociales y económicos y en el sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, con la sentencia T-025-2004, que habló sobre la crisis de la política pública para atender la población desplazada por la violencia. Sobre ese punto, nos dice la Corte que la Constitución establece unos contenidos mínimos de satisfacción que el Estado debe garantizar a todas las personas. Por esa razón, se tienen que garantizar muchas veces prestaciones mayores a las personas quienes en un momento determinado tienen diferentes o tienen más necesidades que otras personas. Por esa razón, el Estado debe asegurar tan pronto como sea posible coberturas universales sobre ese mínimo de derechos. Aunado a ello y concomitante a ello, pues obviamente se establece también un deber de protección. Ese deber de protección debe ser visibilizado por el Estado en el caso también de los derechos civiles y políticos, en especial cuando los servidores públicos y la falta de una cultura de derechos humanos ha conducido a la violación, muchas veces premeditada o deliberada de diferentes servidores públicos. Por ejemplo, cuando se ha hablado principalmente del tema de desalojos en cuanto a la recuperación de los espacios públicos. ¿Qué pasó? En la sentencia T772 de 2003, el magistrado ponente Manuel José Cepeda habló sobre la recuperación del espacio público y en este caso sobre el tratamiento que se le debe dar a los desplazados en el departamento del Cundinamarca. La Corte obliga a las entidades responsables respecto del espacio público, respecto de las personas consideradas desplazadas, en que ellos deben adelantar diferentes planes de capacitación con el fin de asegurar diferentes programas encaminados al pleno goce efectivo de los derechos, así como tener una participación activa de estas personas en las diferentes creaciones de políticas públicas al respecto. Asimismo, tenemos otro deber, además del deber de protección, un deber de promoción. Este deber de promoción lo tenemos en el sentido de que la Corte ha establecido que las personas deben, bajo el amparo de la Constitución Política de Colombia,
contar con diferentes políticas progresivas de protección frente a sus discapacidades o situaciones de discapacidad que se puedan presentar en un momento determinado. Al respecto, enfáticamente la sentencia T595 del 2002, la Corte estableció una obligación para la empresa Transmilenio que consistía en contar con un plan para la progresiva integración de los habitantes o personas discapacitadas con el fin de incorporarlos al sistema integrado de servicio público de transporte, con el fin de que fueran tenidos en cuenta en dichas políticas. Esta sentencia reiteró la aplicación del derecho a la locomoción y obviamente al derecho a la igualdad real y efectiva. Y dijo enfáticamente: si bien Transmilenio S.A. no puede de manera inmediata e instantánea garantizar el acceso a Daniel Arturo al sistema de transporte sin tener que soportar cargas excesivas, lo mínimo que debe hacer para proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión positiva de la libertad de locomoción en un Estado social de derecho y en una democracia participativa es precisamente contar con un programa o con un plan encaminado a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de quien tenga esta clase de discapacidades. Por esa razón, encontramos entonces diferentes deberes, como es el deber de protección, el deber de promoción, que se establece no solamente para las entidades estatales, sino que, como vemos en estos ejemplos, también para entidades particulares y entidades que presten diferentes servicios públicos, sobre todo a las personas que están en discapacidad. Bueno, otra situación que debemos tener en cuenta es que el Estado, con esta formulación del Estado social de derecho, desarrolla otros principios. Dentro de ellos, pues obviamente, el principio de solidaridad y en el que permite que los deberes del texto constitucional pues deben proteger, deben crear este principio y obviamente que el Estado proteja de una u otra forma a las personas. En este caso, con el principio de solidaridad, la Corte Constitucional y en el desarrollo de este principio de solidaridad pretende que las personas seamos solidarias en momentos en los que otros o en los que nuestros semejantes necesiten de nuestra ayuda, como es el caso de solidaridad cuando hay personas damnificadas por diferentes desastres naturales y situaciones que permitan o que vulneren diferentes derechos y que obviamente las personas sean coherentes y sean solidarias frente a esa situación. Obviamente se limitan otros derechos frente a tales circunstancias, pero obviamente lo que se desarrolla acá es ese principio de solidaridad en virtud del Estado social de derecho. Bueno, otra situación que tenemos que tener en cuenta es que la Constitución pues buscó con esta formulación del Estado social de derecho concretar una neutralización de ideologías políticas. Y no solamente de ideologías políticas, sino que también de ideologías sociales. Esa diversidad ideológica que dio cita para que se constituyera una Asamblea Nacional Constituyente, además de no tener precedente en la historia del constitucionalismo colombiano, dio como resultado que fundamentó a cabalidad esta circunstancia. ¿Qué significó? Que el concepto de Estado social de derecho implicó diferentes situaciones o diferentes concreciones respecto dentro del pensamiento de la Constitución Política de 1991.
Por esa razón, con esta Constitución de 1991, la fórmula del Estado Social de Derecho, acogida como primera oración del artículo constitucional, refleja el consenso de diversas tendencias, fuerzas y grupos representados en la Asamblea Nacional Constituyente en el sentido de orientar al Estado de Derecho de conformidad con los derechos, objetivos, fines y valores, principios constitucionales reconocidos constitucionalmente. En consecuencia, esto permitió una síntesis, al menos entre diferentes posturas filosóficas, con el fin de aproximarse a reconocer unos derechos fundamentales. Obviamente, lo que permite también en un momento determinado para la Corte Constitucional empezar a establecer lo que hoy conocemos como bloque de constitucionalidad. Obviamente, declarando constitucionales los diferentes protocolos, los protocolos internacionales, los diferentes pactos internacionales, con el fin de abordar diferentes unidades de derechos para concretar la protección de los derechos humanos. ¿Con el fin de qué? De proteger verdaderamente y efectivamente otro concepto que es muy importante para nosotros, como es el principio de la dignidad humana. Por esa razón es necesario que a través de este concepto de dignidad humana se entienda que el ser humano se desarrolla en diferentes órbitas y obviamente esas órbitas tienen que estar limitadas a cualquier interferencia ajena que pueda intervenir en lo que yo tengo como concepto de dignidad. Obviamente es importante entender que con esto se pretendió que el individuo, que el ser humano tenga diferentes posibilidades de participación en los destinos del Estado, de la sociedad de la cual hace parte, conforme a sus políticas y a sus diferentes condiciones materiales de existencia. Por esa razón, con esta síntesis, con esta teoría de síntesis que se crea a través del Estado Social de Derecho, pues los derechos humanos empiezan a tornarse en una unidad compleja, estructurada de diferentes derechos, pero que tienden a ser protegidos de una forma importante y obviamente obedecen al contenido axiológico de las normas. Bueno, por esa razón la Corte empieza a rechazar en diferentes ocasiones y pronunciamientos la idea de que es sinónimo estado de bienestar y estado social de derecho. Y obviamente otro concepto que entra a confluir allí es lo del estado paternalista. Por esa razón, nosotros podemos observar que en la sentencia T406 del 92 y asimismo la T533 de 1992 establecieron que el llamado estado de bienestar, tan criticado por doctrinas contrapuestas como el liberalismo tradicional o la teoría marxista, no es consecuencia necesaria de nuestro estado social de derecho. Por ende, las contradicciones que el estado de bienestar históricamente evidenciaron, pues obviamente no tienen nada que ver con el Estado Social de Derecho. Asimismo, en la sentencia C-1064-2001 establece que es importante subrayar que el Estado Social de Derecho como fórmula política no es idéntico ni su relación es necesaria con el modelo económico del estado de bienestar ni con el estado paternalista. Entendido el paternalismo en el sentido en que ya el Estado Social de Derecho y los preceptos constitucionales que los concretan permite concluir que dicho principio abarca, sin caer en el paternalismo o en el asistencialismo, contenidos tanto en la Constitución, con el fin de crear una prosperidad general y frente a la seguridad de diferentes riesgos de la vida en sociedad y de equiparación de oportunidades, como de comprensión y
equiparación de cargas, lo que indica que ya no es solamente al Estado al que le corresponde garantizar los diferentes derechos, deberes de quienes son sus coasociados, sino que es una fórmula que nos corresponde a todos, tanto particulares como al mismo Estado. Asimismo, en el desarrollo del concepto de síntesis ideológica que desarrolla el Estado Social de Derecho, podemos encontrar entonces que el Estado encuentra diferentes, podría decirse, concepciones frente a esa unificación. Una de ellas es la que nos habla o la que ha desarrollado la misma Corte Constitucional en la prestación universal de los servicios públicos. Este es un tema cualificado, un tema primordial que la misma Constitución lo define como una parte fundamental del Estado Social de Derecho. Y obviamente la misma Constitución autoriza el establecimiento de un régimen mixto que implica la libertad de concurrencia en su prestación. ¿Qué significa ello? Que ya no es solamente al Estado al que le corresponde prestar los servicios públicos, sino que detenta esa posibilidad, esa característica en que los particulares también puedan prestar los servicios públicos esenciales. Frente a ello, el Estado se reserva la facultad de intervenir con el fin de corregir las diferentes disfuncionalidades y conserva su obligación de prestación directa de los servicios públicos en defecto de otros agentes. Allí, las ideologías se neutralizan en la medida en que tanto el sector público como el sector privado concurren en la satisfacción del interés general y el Estado de todas formas conserva la obligación tanto de árbitro, interventor de la competencia y parte defensora de la garantía de que a todos los coasociados les llegue la prestación de estos servicios públicos, obviamente referenciando así también la protección que se debe realizar frente a los intereses de los usuarios y frente a la garantía de prestación en situaciones de ineficiencia de los servicios públicos. Por esa razón, en la sentencia C-566 del 95, la Corte Constitucional consideró que la norma que establecía subsidios proporcionales se ajustaba al diseño constitucional que dispone la existencia de un equilibrio entre los intereses y las necesidades de las personas de bajos recursos y los intereses y los recursos de las personas más acomodadas. En ese caso, analizó que en el contexto del Estado Social de Derecho, del cual se es pieza fundamental el Estado, no es ocioso reiterar que es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio. Esto en concordancia con el artículo 365 de la Constitución Política, para lo cual la anotada política de subsidios prevista en la Constitución Política de Colombia en el artículo 368 es uno de los principales instrumentos dirigidos a buscar que la igualdad sea real y efectiva y que se evite que con ocasión de su organización y puesta en marcha se genere discriminación y marginalidad frente a ello. Por esa razón, allí se desarrolla también el principio constitucional de la igualdad frente a las situaciones de ineficiencia que pueda representar la prestación del servicio público. Bueno, asimismo es importante tener en cuenta que otro de los puntos importantes relacionado con la importancia de garantizar contenidos mínimos de bienestar es importante reconocer que la Constitución dejó por fuera y que la Corte Constitucional ha tratado de mirar cuál es la situación, el fin de reconocer diferentes situaciones o actividades o instituciones de garantía en el sentido de la prioridad de garantizar el gasto público social. Obviamente teniendo en cuenta el principio de progresividad en su incremento y obviamente la atención de la prestación de contenido económico y social en cuanto a sus contenidos mínimos. Y obviamente pues esto permite crear un impulso
de freno frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar revolucionarias, considerando ilegítimo el régimen constitucional, en el sentido en que en un momento determinado no pueda satisfacer las necesidades básicas de la población y se perpetúa de espaldas a la pobreza y a la exclusión de la mayoría de la población. En ese sentido, se ha hablado, que muchos de nosotros hemos escuchado este concepto, la constitución económica. En este conjunto de disposiciones constitucionales se conjugan con gracia algunas síntesis ideológicas, especialmente establecidas en el constitucionalismo de Occidente nuevamente. Por esa razón se establece que con esta constitución económica se hace un reconocimiento y una protección al concepto de propiedad privada. Y obviamente asociada a dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es la función social y otra es la función ecológica. Asimismo, se protege y se reconoce la libertad de empresa, pero no una libertad de empresa autónoma y libre, como se vio en un momento determinado en los estados liberales, sino que se establece la protección de la propiedad privada con responsabilidad social. Por esa razón, también encontramos que el Estado interviene en la liberación de los mercados, pero racionaliza sus procesos. Y obviamente, entonces empezamos a encontrar que con este concepto también se empiezan a desarrollar diferentes principios. Vuelvo y hago referencia a que esta clase la estamos viendo teniendo el concepto, la relación de Estado Social de Derecho y la relación de los principios que establece la misma Constitución con el fin de mirar su desarrollo. Bueno, es así entonces que encontramos que antes o anteriormente a las diferentes concepciones de Estado se encontraba conceptos antagónicos como era propiedad y trabajo, libertad e igualdad, individualismo y solidaridad, conceptos que ya el modelo de Estado Social de Derecho no solo precisa, sino que armoniza en diferentes situaciones materiales y discursivas que permitan garantizar así de una u otra forma una neutralización de posiciones extremas de corte individualista o colectivistas propias del Estado Social de Derecho. Obviamente, el Estado como instrumento de justicia social basado en una economía social de derecho o de mercado con iniciativa privada, pero busca que el Estado ejerza una cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos, permitiendo corregir esos excesos individualistas o colectivistas en un determinado momento de la historia. Es importante también reconocer que la concepción del Estado Social de Derecho va muy ligada al concepto de dignidad humana. Estos dos conceptos son condiciones de principios supremos del ordenamiento jurídico. En este sentido, tanto el Estado Social de Derecho como el derecho o como el principio de dignidad humana irradian los demás principios constitucionales y le otorga al Estado Social de Derecho sus contenidos y finalidades una cierta unidad al sistema normativo de la Constitución y al sistema jurídico colombiano en general. ¿Qué pasa? El principio y derecho fundamental a la dignidad humana es un límite a la libertad del legislador, principalmente en materia penal. Es importante reconocer que la dignidad humana es un principio fundante del Estado Social de Derecho establecido en el artículo 1 de la Constitución. Esto fue establecido en la sentencia T-401 de 1992, donde la Corte Constitucional nos establece que la dignidad humana es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. Es así que la dignidad cumple diversas funciones en el ordenamiento constitucional colombiano, como lo ha reconocido la Corte Constitucional
estableciéndole 3 roles distintos. Uno, que la dignidad es el principio fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional. Segundo, es un principio constitucional. Y tercero, tiene un carácter de derecho fundamental autónomo. Desde estos diversos puntos, la dignidad humana juega un papel conformador del ordenamiento jurídico en relación con el plano valorativo o axiológico y por esa razón todo el sistema de derechos tiene que ser efectivo teniendo en cuenta lo establecido así por la Constitución. Por esa razón es un pilar ético y fundamental que asegura una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y los particulares. Por esa razón, un ejemplo de ellos es lo establecido en diferentes sentencias frente a la autonomía reproductiva que pueda tener una mujer. El ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la autonomía y la intangibilidad de su moral. Obviamente que tendría una prohibición frente a garantizar que no se le pueden asignar roles de género estigmatizantes o infligir sufrimientos morales deliberados por la razón de querer o no tener hijos. Bueno, asimismo, pues obviamente la dignidad humana fue uno de los argumentos para declarar la exequibilidad condicionada del artículo 326 del decreto 100 de 1980, disposición que tipificaba o que tipifica el homicidio por piedad, sobre la dignidad humana como límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal, y en este sentido la Corte Constitucional estableció que es deber del Estado proteger la vida de quien es o quien está en un estado de enfermo terminal. En este caso, la Corte considera que frente a estos enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, es un deber estatal ceder frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente por cuando, en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que más allá de toda duda razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio, la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal. Es quien sabe que en un momento determinado no va a poder ser curado y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino que por el contrario quiere morir en las condiciones que él mismo escoja o morir poco tiempo después en circunstancias que de pronto él podría considerar indignas. Por esa razón, este derecho fundamental a vivir en forma digna, en palabras de la Corte Constitucional, implica también morir en condiciones dignas, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la Constitución política en el artículo 12, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona entonces quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto. Por esa razón, la Corte concluye que el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad humana. Por esa razón podemos decir que ya este ordenamiento superior o este concepto superior, que no solamente está tenido desde un concepto axiológico, sino deontológico, tenemos que entonces la dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de configuración del legislador, en este caso en materia penal, aun cuando se trate de proteger bienes constitucionales de relevancia fundamental como es la vida. Por esa razón, el legislador, al adoptar las medidas penales, no puede desconocer
en los dos casos que yo les exponía, uno, que la mujer es un ser plenamente digno y por tanto debe tratársele como tal y no convertirla en un simple instrumento reproductivo. Y en el segundo caso, como es el de la muerte digna, establecer que el ser humano o la persona que está en estas condiciones de muerte, pues de condiciones de muerte inminente, pues obviamente puede escoger en las formas en que ella desea morir y que para ella en realidad son dignas y obviamente pues van a servir como herramientas para concretizar la idea de Estado social de derecho. Asimismo encontramos que esa unión entre Estado social de derecho y dignidad van a permitir desarrollar los demás principios constitucionales. Es así que en la sentencia T505 del 92, donde fue magistrado ponente el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte se extiende en consideraciones al respecto y dice que el Estado social de derecho, junto con los principios de dignidad humana y de solidaridad social, buscan como fin esencial los de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, los cuales van a guiar la interpretación de la Constitución económica y van a irradiar todos los ámbitos de su regulación, como son propiedad privada, libertad de empresa, explotación de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, el régimen impositivo presupuestal y de gasto público. Asimismo, la Constitución recoge ampliamente los postulados normativos del Estado social de derecho y eso no solamente se comprueba al repasar de lo que hemos hecho la lista de los principios y la Carta de Derechos, sino también en la organización del aparato estatal. Por esa razón, vuelvo y repito que el artículo primero es la clave normativa para comprender el alcance del Estado social de derecho y obviamente va a irradiar todo el texto fundamental. Por esa razón, estas finalidades se articulan entre Estado social de derecho, dignidad humana y derechos fundamentales, los cuales juegan un papel fundamental dentro de todo el entramado constitucional. Por esa razón, ese sentido conjunto como una función que pretende cumplir la cláusula del Estado social de derecho y ellos es importante tenerlo en cuenta. De otra parte, es importante tener en cuenta otra tesis que se ha establecido respecto del Estado social de derecho y su comprensión dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y es la tesis de la supremacía de la Constitución. Esta tesis de la supremacía de la Constitución, pues obviamente es un elemento imprescindible dentro de lo que hoy conocemos como un Estado social de derecho y ordenamiento jurídico de la Constitución. Esta supremacía de la Constitución está asociada a un hecho importante, como lo decíamos anteriormente, lo cual es la expedición de la Constitución de 1991, lo que indica que a pesar de los antecedentes de las instituciones de tradición jurídica colombiana, a pesar de la larga construcción cultural de la supremacía constitucional durante el siglo XX y de los intentos por atenuar el modelo del Estado liberal con las diferentes reformas constitucionales adoptadas en el curso de la vida republicana y a pesar de entender ambos fenómenos como procesos distintos, tanto en su inspiración como en sus manifestaciones concretas en el ámbito de la cultura jurídica colombiana, es solo en la Constitución de 1991 donde estos conceptos encuentran su madurez definitiva y pues obviamente su máximo punto de esplendor y reconocimiento. Por esa razón, la Constitución de 1991 es la que nos va a permitir hablar de la misma supremacía de la Constitución como un elemento determinante para que se configure el Estado social de derecho. El derecho no solo ¿qué significa ello? Que se va a ver la reformulación, pero significa ello que el derecho sufre una transformación
y una ampliación de significados, porque ya no solamente, como lo decíamos en la clase anterior, se restringe el derecho a las leyes formalmente aprobadas por el Congreso, sino que se amplía este concepto para darle lugar a la Constitución. Y este margen de ampliación tiene varios efectos inmediatos de importantes dimensiones jurídicas, como es el reconocimiento de un pluralismo jurídico. 2, la interpretación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a la misma Constitución que reconocemos como bloque de constitucionalidad y al nuevo peso específico de la doctrina constitucional dentro de los diferentes poderes públicos del Estado y como intérprete autorizado de la Constitución política. Asimismo, entonces encontramos que este proceso de ampliación se dice que en este concepto la acepción de Estado de Derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir, que se ciña el derecho, pero que la norma jurídica fundamental va a ser la Constitución, obviamente encontrando una serie de inconvenientes que más adelante, si nos es posible, vamos a entrar a analizar cómo es ese choque que hay entre las diferentes jurisdicciones, principalmente cuando nace la Corte Constitucional para empezar a proteger la misma Constitución. Y obviamente 230 constitucional y artículo 4 de la Constitución empiezan a tener un choque, porque empezamos a observar que la misma Constitución en su artículo 4 establece que la norma de normas o la norma suprema es la Constitución, pero al mismo tiempo la 230 empieza a hablar de que la jurisprudencia es una fuente auxiliar, encontrando ya hoy en día con todo este desarrollo jurisprudencial que se ha visto y que ha ampliado esta situación legal, pues obviamente ya no encontramos que la jurisprudencia sea una fuente auxiliar, sino que va a ser una fuente de interpretación y de aplicación en un momento determinado para proteger los derechos fundamentales. Por esa razón, toda la actividad del Estado pues va a realizarse dentro del marco de la Constitución Política de Colombia, y en esta situación pues se va a hablar entonces de un Estado constitucional de derecho. Es así entonces que esta situación encuentra una madurez, ¿cierto?, en la que nos permitimos hablar de la supremacía de la Constitución como un elemento determinante. Uno, entonces, lo que les digo, encontramos una ampliación del significado del Estado Social de Derecho a varios efectos. ¿Qué decíamos? Uno, el pluralismo jurídico. 2, la incorporación de textos internacionales en nuestro ordenamiento jurídico y obviamente que hay una autoridad autorizada como intérprete constitucional. Asimismo, de otra parte, se dota la importancia a todos los contenidos de la Constitución, incluyendo, por supuesto, aquellos que pueden atribuirse a la tradición o al pensamiento típicamente social en el Estado Social de Derecho. O sea que deja de existir una jerarquización de valores que puede ser como una jerarquía entre derechos, y obviamente empieza a surgir una igualdad de las diferentes formas jurídicas. Y asimismo, es importante hacer relevancia frente a las condiciones en que se crea o se debe crear una jurisdicción constitucional que garantice la aplicación de los derechos constitucionales. Y obviamente, ¿cómo se materializa? Pues obviamente a través de la creación de la Corte Constitucional y asimismo de la creación de las diferentes acciones constitucionales para la defensa de la Constitución y para la garantía real y efectiva de los derechos establecidos en la misma. Por esa razón,
esos contenidos constitucionales a partir de este pronunciamiento de esta jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional, pues obviamente los despachos judiciales, los jueces se ven abocados a innovar y actualizar vertiginosamente todas sus prácticas sociales y jurídicas que cotidianamente venían desarrollando. Y obviamente han surgido dos situaciones muy importantes en esta revolución, podríamos decirlo, jurídica. Una, pues obviamente hay un diseño procesal singular caracterizado por una facilidad en las condiciones de acceso a la justicia, por la efectividad y eficiencia de la misma y por la primacía de lo material frente a lo formal. Se empieza a observar una actitud cultural de jueces y ciudadanos que paulatinamente ha ido abriendo novedosos espacios para la solución pacífica de los conflictos. Otra de las características del Estado es el establecimiento de límites a los poderes públicos. Por esa razón, los poderes tanto públicos como privados van a ser sujetos de límites, de controles y restricciones. Esta tesis ha sido sostenida por la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones. Ejemplo de ello es cuando ella misma se ha puesto límites y dice: esta jurisdicción es desconcentrada, transversal, suprema, especializada, celere y concretada con el fin de que haya una primacía de lo material sobre lo formal. Asimismo, ha establecido un control de fondo a los decretos que declaran los estados de excepción, poniendo una limitante principalmente al Ejecutivo. Es así que el año de 1995 fue clave para la historia del constitucionalismo colombiano, en donde finalmente se rompió una larga y penosa tradición de una cultura jurídica colombiana, en donde los poderes del Estado se justificaban en el Ejecutivo. Obviamente, este Ejecutivo por largos periodos de tiempo podía controlar alguna situación sin posibilidad de un control efectivo por parte de alguna otra institución. Por esa razón, él justificaba estos controles en los llamados estados de excepción o estados de excepcionalidad. Sobre esta situación, en la sentencia C-466 de 1995, el doctor Carlos Gaviria Díaz estableció como magistrado ponente que el solo argumento de la violencia endémica no justificaba la declaración de estados de excepción, y en este caso la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del decreto legislativo que declaraba en ese momento la conmoción interior. Asimismo, encontramos que se han remodelado o se han reestablecido las teorías del poder constituyente y se ha revolucionado la dogmática propia de la materia, las que han enfrentado pues a las diferentes jurisdicciones en torno a la idea de la supremacía de los derechos fundamentales y a la seguridad jurídica, lo que ha convocado como responsables directos de la violación de la Constitución a los particulares no titulares de poder público alguno, pero también ha sido sostenida en casos donde los problemas jurídicos no giraban solamente en torno a los límites del poder público y en casos de una densidad o de una trascendencia relativamente menor, pero no por ellos menos importante. Por esa razón encontramos que esta inexistencia de poderes ilimitados pues también ha generado enfrentamiento entre las diferentes jurisdicciones, en donde la jurisdicción constitucional ha tenido que establecer la supremacía de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica frente a las mismas leyes u ordenamientos establecidos en un momento determinante. Este enfrentamiento tiene ya una larga y copiosa historia desde la entrada en vigencia de la Constitución, empezando por el día en que la propia Corte pareció cerrar la puerta a la llamada tutela contra providencias judiciales, dejando al mismo tiempo abierta la ventana sobre la teoría de la llamada vía de hecho judicial. Esta teoría crea un imperfecto sistema de regla de excepción y obviamente con estas sentencias
pues se marcaron diferentes hitos frente a estas limitantes. Es así importante señalar la sentencia SU 047 de 1997, perdón, SU 047 de 1999 de Alejandro Martínez Caballero sobre la inviolabilidad parlamentaria, la SU 120 de 2003 sobre la indexación de la mesada pensional, en donde encontramos una fuerte contradicción por lo establecido en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y el reconocimiento de la indexación por parte de la Corte Constitucional. Y asimismo, del Pleno de la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sobre el polémico caso de la pérdida de investidura del entonces congresista Edgar Perea. Por esa razón, en donde se ha convocado estos derechos fundamentales como más importantes, pues obviamente hemos encontrado esa situación de choque del principio fundamental para la comprensión de lo que es un derecho constitucional y obviamente no encontrar la simple arbitrariedad de las diferentes cortes o en estos casos de los jueces con el fin de que se garanticen en un momento determinado los derechos fundamentales establecidos en el Estado Social de Derecho y al ejercicio de un poder configurado. Además, esta limitación del poder o control al poder ha supuesto el reconocimiento formal de ciertos límites a su ejercicio dentro de un sistema de garantías adecuado y suficiente. Y este asunto encuentra una pregunta que no podemos dejar de hacernos, es ¿quién controla y cómo se controla al ente controlador? En este caso, pues a la Corte Constitucional. La idea de Estado Social de Derecho, entonces, supone que no exista ningún poder ilimitado y esto incluye obviamente al intérprete supremo de la Constitución como es la Corte Constitucional y obviamente esa autonomía judicial que tienen sus miembros aunada a una disciplina de precedentes y al ejercicio de interpretaciones argumentativas de una forma seria, ha sido su herramienta para poder configurar que ellos mismos tienen una limitación a su ejercicio del poder. En este caso tenemos que hacer referencia a la sentencia C1172 de 2001 y en esta oportunidad la Corte estudia la norma que faculta al presidente de la República para hacer uso de la televisión en cualquier momento y de manera limitada, encontrando entonces que la Corte declara inexequible la última expresión, pues considera que en el Estado Social de Derecho no están permitidos esos poderes ilimitados, así sea el mismo presidente de la República, y asimismo afirma la Corte que en un Estado Social de Derecho como el que no rige, ni los gobernantes ni las autoridades de cualquier orden pueden tener facultades ilimitadas, por cuanto precisamente lo que caracteriza al Estado democrático es la imposición de esta clase de límites. Frente al respeto y a la limitación que la misma Corte Constitucional entonces establece para ella misma como intérprete supremo de la Constitución, habla sobre el precedente horizontal. Es un control al control propio del precedente. Asimismo, la Corte Constitucional establece entonces que la Corte debe hacer un trabajo supremamente juicioso y detallado de los precedentes relacionados con el derecho, por ejemplo, en la sentencia C1064 del 2001, donde hablaba sobre el derecho al poder o al mantener el poder adquisitivo de los salarios y sustenta con agudeza, con suficiente ilustración y con honestidad las razones por las cuales en un momento determinado los dos magistrados, Manuel José Cepeda y Jaime Córdoba, se separan de esta decisión principal, ¿cierto? Y toman una posición aparte teniendo en cuenta el procedente horizontal. Otra decisión que es muy importante frente a esta limitación que se le hace a la misma Corte Constitucional o que ellos mismos establecen dentro de sus pronunciamientos constitucionales
fue en la sentencia C-700 del 99, en la sentencia C-700 del 99, donde los magistrados se apartan de la decisión mayoritaria con el argumento de la extralimitación de la Corte e indican que el papel institucional de la Corte le impide intervenir políticamente en los avatares y accidentes históricos de un producto financiero. Si ha llegado la hora de eliminar o de transformarlo, de mejorarlo, la democracia o el mismo mercado es el que se encargará de hacerlo. Si no lo hacen, pueden mal hacerlo ellos en su lugar o hacerlo una sentencia de inexequibilidad. Así ello le represente a la Corte ganarse la simpatía de grupos interesados en el asunto o de ciudadanos. Por esa razón, fíjense que los mismos magistrados en sus salvamentos de votos existentes han permitido establecer que existe un precedente horizontal del cual muchas veces no se pueden apartar. Lo que es importante, desafortunadamente, es que muchas veces ha sido en la parte de los salvamentos de voto, pero asimismo la Corte con esto ha establecido que esos mecanismos obviamente le permiten fijar una serie de límites que en algunas decisiones, tanto en las unánimes como en las mayoritarias, la alusión a este tipo de figuras permite sostener la idea de que la misma Corte pues obviamente no se cree con el poder omnímodo de ejercer algunas funciones, sino que también ella misma se puede limitar en algunos casos. Bueno, y asimismo, otra de las situaciones que podemos observar es la tesis de las competencias controladas. Es por esa razón que en la medida en que el Estado Social de Derecho puede imponer un compromiso real de las autoridades con la vigencia de un orden justo, las normas de competencia en la Constitución pasan de ser una facultad o un poder a convertirse en una obligación jurídica controlable judicialmente. Esta característica de tales normas de competencia no se establece a partir de una consideración analítica, sino de una material, es decir, de cómo son entendidas tales competencias en las prácticas jurídicas. Por esa razón, las competencias de las autoridades del Estado relacionadas con los contenidos materiales del Estado Social de Derecho, como son la igualdad real, los derechos sociales y económicos, el establecimiento del gasto público social, la democratización del crédito, se alejan de las concepciones clásicas de las competencias de los órganos del Estado, libertad de configuración normativa del legislador y el principio de legalidad impuesto a la administración. ¿Qué significa ello? Que en relación con la inexistencia de diferentes políticas públicas, las mismas entidades o autoridades administrativas, pues obviamente tienen que establecer mecanismos de protección limitando asimismo la libertad configurativa del legislador. Por esa razón, muchas veces la Corte Constitucional ha tenido que señalar diferentes medidas en favor de diferentes grupos discriminados o marginados en un momento determinado. Esto obviamente permite que la Corte Constitucional le solicite al legislador, le solicite al Congreso que adopte medidas en favor de los diferentes grupos, y esto obviamente tiene que ser un mandato que obviamente es de acción con el fin de que se encamine a transformar las condiciones materiales y reales de estas personas que están sufriendo situaciones en un momento determinado de exclusión, de marginación y de injusticia social. Por esa razón es importante tener en cuenta
uno de los pronunciamientos de la Corte Constitucional establecido en la sentencia C-38 de 2004, en donde el magistrado Montealegre, al estudiar la constitucionalidad de la reforma laboral que implicaba una desmejora en el régimen objetivo de los derechos laborales, consideró que la libertad del legislador al adelantar las reformas laborales de este tipo debe ser plena, pues no solo no puede desconocer derechos adquiridos, sino que además debe respetar los principios constitucionales del trabajo y las medidas deben ser justificadas conforme al principio de proporcionalidad. Por esa razón vuelvo y repito que ese principio de legalidad no es absoluto y debe garantizar un orden político, económico y social justo bajo el amparo del principio de legalidad. ¿Qué significa ello? Que el Estado social de derecho debe mantener el principio de legalidad, pero lo debe superar y lo debe complementar, lo debe adicionar con las finalidades de garantizar esos bienes políticos y económicos. Por esa razón, el Estado de Derecho colombiano debe suponer un papel activo de las autoridades y un compromiso de la administración frente a la promoción de la justicia social. Asimismo, estas competencias deben estar relacionadas con las políticas públicas en materia de derechos humanos. Esta situación es tenida como una consecuencia del Estado social de derecho, sino que todas las autoridades deben hacer efectivos todos los derechos constitucionales de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política y debe consagrar fórmulas políticas del Estado Social de Derecho establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política y obviamente manifestarlas en las múltiples decisiones y determinaciones no solamente legales, judiciales y administrativas que proclamen los derechos y que obviamente además de proclamarlos, los hagan efectivos. Otra idea frente a la limitación de las competencias es la idea que desarrolla competencias obligación. ¿Qué significa eso? Las decisiones que pueda tomar la administración tienen que estar netamente relacionadas también con otro principio constitucional como es el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales, con la prohibición de adoptar medidas regresivas y prohibición de la inactividad. ¿Qué significa ello? Acerca de esa prohibición de inactividad como consecuencia del principio de progresividad de los derechos de contenido prestacional en el Estado Social de Derecho, la Corte indicó en sentencia C-671 de 2002 que el mandato de progresividad no debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección del derecho. Por el contrario, el Estado colombiano tiene claro compromiso internacional y constitucional en relación con los derechos sociales prestacionales como la salud. El Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de ese derecho. Asimismo, en sentencia 595 de 2002, en relación con la inexistencia de un plan para el acceso progresivo y universal de los discapacitados al sistema público del transporte, indicó respecto a esto que el carácter progresivo de la prestación no puede ser invocado para justificar, la inacción continuada ni mucho menos absoluta del Estado. Precisamente por el hecho de tratarse de garantías que suponen el diseño e implementación de una política pública, el no haber comenzado ni siquiera a elaborar un plan es una violación de la Carta Política que le exige al Estado no solo discutir o diseñar una política de integración social, sino adelantarla. Por esa razón, el carácter progresivo de estas normas
tiene que establecer diferentes programas. Dentro de ellos, establecer que la omisión legislativa no puede dictar o regular relaciones sin la intervención del Estado y teniendo en cuenta esa progresividad de la vida económica y social. No puede tener como efecto que el principio de Estado Social de Derecho quede simplemente escrito, sino que todas estas políticas tienen que tener un margen en el cual es la planificación y la ejecución en un momento determinado, siendo sometidos para ellos o siendo una regla de conducta esa competencia, obligación, ¿correcto? Bueno, asimismo, esta situación nos permite que determinemos que esa competencia-obligación pues es producto del principio democrático, del principio democrático y de las funciones que puede ejercer el Congreso de la República como principal responsable de la política social y económica del Estado. Simultáneamente se ha considerado entonces que dicha competencia no está librada a la simple discrecionalidad absoluta, sino que por el contrario, esta atribución que les da al Congreso de la República, pues obviamente tiene que estar sujeta a ciertos controles. Esta es la idea sostenida en la sentencia de SU 225 del 98, donde se establece una llamada cláusula de erradicación de las injusticias presentes y el establecimiento de las competencias como obligaciones. Indicó en este caso la Corte que la deferencia a los órganos representativos, no obstante, no avala el abuso de la competencia, el cual se presenta entre otros casos cuando el titular de manera patente desconoce el mandato de la acción ordenado por el constituyente o su mora injustificada y se proyecta en lesiones manifestadas a la dignidad de la persona humana. Por esa razón, encontramos entonces como consecuencia que esas competencias controladas, ¿cierto? Esas competencias controladas de competencia, obligación, se da por medio o a través de ese principio democrático de erradicación de injusticias y se declara la inconstitucionalidad, nuevamente repito, de esas medidas regresivas. Esas medidas regresivas que ante diferentes crisis se deben tomar diferentes posiciones complejas con el fin de que se pueda establecer y se puedan proteger los diferentes derechos fundamentales establecidos, no solamente a esa competencia, obligación, no solamente a la parte legislativa o al órgano legislativo, sino que obviamente al judicial con el fin de que se respeten los diferentes derechos económicos, sociales y culturales de una población determinada. Asimismo, la propuesta constituyente del Estado Social de Derecho supuso una correspondencia entre el modelo de Estado, los institutos básicos de una constitución, los derechos y la distribución de competencias y una serie de disposiciones que han sido reagrupadas con el nombre de Constitución Económica. ¿Qué significa ello? Esta correspondencia se advierte en la permanencia de una idea de los tres elementos señalados, los cuales son la preocupación por la igualdad real y efectiva de los habitantes. Obviamente, estructurante definición del Estado Social de Derecho representados en un orden justo. Esto significa que la Constitución desde sus principios fundantes pasa por una consagración de una gama de derechos de contenido social y económico hasta establecer una caracterización de las normas que establecen las relaciones entre el Estado y la sociedad en materia económica. Y obviamente, primero se establece una definición democrática de la agenda social. ¿Qué significa ello? La finalidad de alcanzar la igualdad real y efectiva de los habitantes solo va a ser posible si el Estado interviene en las relaciones sociales
con el fin de corregir aquellos aspectos que impiden que las personas tengan acceso a los bienes mínimos del progreso. Obviamente, esta función correctora del Estado no supone ni el paternalismo ni el totalitarismo del Estado, sino que por el contrario, pues va a permitir corregir esas situaciones que impiden la efectividad de estos derechos. Esta intervención ha estado históricamente asociada al carácter democrático del Estado y por ello la Corte ha sido enfática en afirmar que el principal responsable de la vigencia del Estado Social de Derecho debe ser el Congreso de la República. Por esa razón, en la sentencia C-566 del 95, el magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz nos habla sobre la orientación social del Estado elevada al rasgo constitutivo suyo, articulada con las disposiciones de la Constitución. Allí se estableció que la orientación social del Estado en particular corresponde al Congreso, definir en cada momento histórico, dentro del marco de la Constitución, la política social del Estado y asignar cuando a ello haya lugar los recursos para su debida implementación. Asimismo, en la sentencia SU 111 del 97, expresa que la voluntad democrática es la primera llamada a ejecutar y a concretar en los hechos de la vida social y política la cláusula del Estado social, no como mera opción, sino como prescripción ineludible que se origina en la opción básica adoptada por el constituyente. La justicia social y económica que se logra gracias a esta progresiva e intensiva ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales se reivindica y se lucha en el foro político. La dimensión del Estado Social de Derecho en cada momento histórico en cierta medida es una variable de la participación ciudadana y de su deseo positivo de contribuir al físico y exigir al Estado la prestación de determinados servicios. Por esa razón, entonces, encontramos que esa definición democrática de la agenda social pues está en cabeza del Congreso de la República. Otro de los elementos que se encuentran frente a la correspondencia de Estado, derechos y Constitución económica la encontramos en lo que reconocemos como intangibilidad de los recursos sociales. Esto explica el asunto de la igualdad real y efectiva, que supone una distribución de recursos escasos. Por esa razón, la misma Constitución ha establecido en diversas disposiciones un régimen especial respecto de diversos recursos públicos, como es la prioridad del gasto público social, y dentro de ello, pues obviamente en la sentencia T-029 del 2001 se consideró que debía existir un principio de solidaridad con los ancianos indigentes y obviamente no que se quede simplemente en el establecimiento de una normatividad, sino que sea plenamente efectiva para la aplicación y efectiva protección de los derechos de estas personas. A esta clase de programas que buscan proteger a personas que se encuentran en debilidad manifiesta, debe incrementarse ese gasto público social de conformidad con lo establecido también en el protocolo de San Salvador. Y obviamente se establece que los planes y presupuestos establecidos por el Estado tienen que ir aumentando progresivamente con el fin de proteger a estas personas que están en una debilidad manifiesta y deben tener prioridad sobre cualquier otra asignación. Esto supone entonces que no solamente se prevean finalidades sociales ni derechos como mecanismos concretos de protección y ejercicio,
que ya han sido protegidos normativamente, sino que de verdad, que en una forma efectiva esos recursos permitan el logro y satisfacción de esos mismos derechos. Otro tercer elemento importante es que esa constitución económica establece la esencialidad de los servicios públicos. ¿Qué significa ello? Significa una relación tangencial, estructural, existente entre la prestación de los servicios públicos y el bienestar. Obviamente, es un hecho notorio que debe hacer parte no solamente del discurso de quien es legislador, sino de quienes son detentores de la administración de justicia. Obviamente, en este punto se desarrolla la correspondencia mediante la creación de normas especiales en materia de servicios públicos domiciliarios. Esto significa la creación de normas relacionadas con la intervención del Estado y la consagración de derechos especiales de los usuarios o beneficiarios de tales servicios. ¿Qué significa ello? Ello significa, frente a esta prestación de servicios públicos esenciales, la teoría de la creación de subsidios cruzados, que a partir del principio de solidaridad le permite a las personas que con mayores ingresos reciban de su producto, de su trabajo, de su actividad económica, puedan subsidiar al mismo tiempo los costos del consumo de las personas con menores ingresos. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-566 del 95, indicó que el artículo 368 de la Constitución Política debe analizarse en el contexto del Estado Social de Derecho, del cual es pieza fundamental. En esta forma de Estado, no es ocioso reiterarlo, es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio, para lo cual la anotada política de subsidios, la que hablamos de subsidios cruzados, prevista en la Constitución, es uno de los principales instrumentos dirigidos a buscar que la igualdad sea real y efectiva y se evite que con ocasión de su organización y puesta en marcha se genere discriminación o marginalidad. Y por último, entonces se tiene la idea de la justicia del modelo tributario. En este caso, la Constitución ha conservado la tesis de la no neutralidad del sistema tributario y su vocación de herramienta para la redistribución del ingreso y para la garantía del bienestar. Este diseño no solo se observa en una tradición jurídica establecida en el Estado colombiano desde los años 30, en el siglo XX, sino que se ha perfeccionado a partir de la dinámica jurisprudencial establecida en la Constitución sobre los principios del sistema tributario, los cuales son igualdad, equidad y progresividad. Como conclusión, entonces, y habiendo establecido el alcance de las expresiones contenidas en el artículo 1 de la Constitución Política en cuanto a cómo se establece el Estado Social de Derecho y su principal conexión con los diferentes principios, esto nos permite determinar que nos regimos por unos principios y valores de carácter constitucional que previenen un orden que armoniza los poderes públicos y el deber ser. Es necesario señalar que los derechos fundamentales desarrollan los principios constitucionales, otorgando una eficacia normativa tanto de existencia como de aplicación y respeto tanto por el juez como por quienes son sujetos pasivos del ordenamiento jurídico. Por esa razón, antes de la existencia de la Constitución del año de 1991, no
no existía esa norma superior que amparara los derechos fundamentales que hoy se reconocen en la misma, de tal manera que su aplicación obligatoria era simbólica y no constituía una parte del ordenamiento normativo, y pues la ley debía encargarse de su protección a través de las facultades ordinarias que emanaran del legislador. Por el contrario, como veíamos en el transcurso de estas dos clases, la Constitución del 91 estableció amplios y suficientes mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, de tal manera que estos cobran fuerza que antes no tenía, prevaleciendo por encima incluso del orden legal. Tal circunstancia obedece a la respuesta necesaria de los principios y valores que la misma Constitución plantea como derroteros a seguir, de tal manera que su efectividad y garantía está estrechamente relacionada con su aplicabilidad inmediata a través de los presupuestos establecidos en la Constitución. Por esa razón es importante establecer que los derechos fundamentales consagrados en la parte dogmática de la Constitución, así como los que se enuncian en el artículo 85 como de aplicación inmediata, no son óbice para permitir al juez la protección de otros derechos que per se resultan inherentes a los valores dispuestos por la Constitución. Valga decir que la taxatividad de los derechos fundamentales no existe, de tal manera que jurisprudencialmente se ha podido ampliar este catálogo de derechos fundamentales que se deben proteger de forma inmediata. Esto es a través del mecanismo reconocido como acción de tutela, de tal manera que la Constitución permite su ampliación por ser un sistema axiológico. De conformidad entonces con el artículo 2 del decreto 2591 del 91 que regula la acción de tutela, el carácter tutelable de un derecho radica en su naturaleza de derecho fundamental, mas no en cuanto a su ubicación textual o taxativa dentro de la Constitución. Por esa razón, se establece la textura abierta de los diferentes textos constitucionales que consagran principios y valores que van a determinar un margen amplio de interpretación judicial. Esta libertad es interpretada y considerada con el fin de lograr la efectividad de los diferentes derechos fundamentales, encontrando entonces que, como explicábamos, no son solamente esos derechos fundamentales reconocidos en los primeros 10 artículos de la Constitución o dentro del título primero de la Constitución los que son fundamentales, sino que permitimos, o esta ampliación judicial nos ha permitido establecer que esos derechos económicos, sociales y culturales en un momento determinado también deben ser reconocidos por los diferentes órganos del poder público y aplicados de una forma muy amplia e inmediata. Por esa razón es importante reconocer que para el reconocimiento de un derecho fundamental se tiene que reconocer su relación coyuntural con que debe provenir uno de un principio constitucional, que este derecho fundamental debe tener una eficacia directa y obviamente debe tener un contenido esencial. Para la Corte Constitucional, estos derechos obviamente van a ocupar una posición intermedia entre lo que es o lo que ha buscado el Estado Social de Derecho y los principios constitucionales. Por esa razón, con la nueva doctrina constitucional que responde al valor constitucional, tales derechos deben ser observados y sobre todo protegidos a través de la norma primigenia o primaria como es la Constitución. Valga decir, deben encontrar evidente respuesta autónoma e inmediata del Estado para que sus fines, que también hacen parte del Estado, se garanticen de una forma imperativa e inmediata, de tal manera que su garantía sea efectivizada hoy en día y obviamente que mantengan una preponderancia que es la que merecen los derechos fundamentales.
Muchas veces el legislador no desarrolla esas normas legales que deben proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Por esa razón, en un momento determinado, al juez, en ausencia de tal función, no puede disponer la inaplicación de la Constitución por tratarse de derechos que de suyo no están establecidos como derechos fundamentales o no corresponden a un principio constitucional. Por esa razón es al juez al que le corresponde en ese momento de existencia de un vacío legal, efectivizar la Constitución a través de la interpretación y ponderación de los principios y valores. Por esa razón se debe destacar la importancia para el ordenamiento constitucional colombiano el estudio y prevalencia de esas garantías normativas reconocidas y establecidas como principios y valores dentro de nuestro texto constitucional, y obviamente la efectivización de la protección, valoración y ponderación de estos frente a los diferentes derechos que no son señalados como fundamentales en el ordenamiento jurídico, pero que por esta razón no significaría en un momento determinado que sean de menor importancia o que no sean merecidos de protección o merecedores de protección constitucional. Por esa razón, la enunciación de los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia no es taxativa, pues no obedece a un capricho de quien fue constituyente, sino que permite cierto grado de flexibilidad en la búsqueda de una mejor interpretación de la norma constitucional dentro de un contexto histórico, teniendo en cuenta la finalidad para la cual se creó la Constitución Política de Colombia. Asimismo, entonces, se le da al juez, en su calidad de aplicador normativo general y especial, un alcance de interés del conglomerado, de tal manera que se mantenga vigente la institucionalidad al servicio de este, pero obviamente protegiendo a quien es detentador de los diferentes derechos, que es el ser humano. Por esa razón, el juez, en la interpretación de las normas puestas a su alcance para la decisión de un caso en concreto, es fundamental porque es un juez creador de derecho. Ya el juez no se puede limitar solo al establecido en la ley escrita, sino que debe tener un activismo judicial que debe dar vida, que debe dar aplicación, que debe dar efectividad a los principios y valores establecidos en la Constitución Política y obviamente a la interpretación de todos los textos constitucionales. Muchas gracias.